Diálogo Directo. En Punto Noticias hablamos de... El cambio de semáforo epidemiológico de rojo a amarillo en Quito, de acuerdo con el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, se concretará este miércoles 3 de junio. Es decir, el lunes 1 y martes 2, la capital se mantendrá en luz roja, aunque con nuevas reglas de circulación anunciadas por el gobierno. Un cuadro del Ministerio de Salud Pública demuestra que en Quito, la parroquia que tiene mayor número de personas confirmadas con coronavirus es Chillogallo, con 293 contagios. En la última semana, este sector tiene un incremento de 32.6% de casos. Sin embargo, por la rapidez en la que se está moviendo el virus, es la ecuatoriana la que se encuentra en primer lugar, pues registra un 39% de incremento en el número de infectados, ya que tan solo en los últimos 7 días se han sumado 107 casos nuevos a los 77 existentes. Cabe resaltar que con un semáforo en amarillo, el COE Nacional permite un aforo de hasta 50% en entidades públicas y privadas, además de solicitar prioridad para el teletrabajo. Los locales comerciales podrán abrir con un aforo del 30% y en ambos casos se deben cumplir normas de bioseguridad. El Distrito Metropolitano solicitó que todos los funcionarios públicos se mantengan en la modalidad de teletrabajo y las empresas que regresen a sus espacios de trabajo deberán garantizar el transporte a sus colaboradores. Son las 8:42 y ya vamos a dialogar inmediatamente con nuestro siguiente invitado, Esteban Ortiz, el ex experto en salud pública. Claro, todo el mundo está a la expectativa de lo que va a pasar el día miércoles, aunque esa expectativa ha sido ya superada por lo que ha pasado estos últimos días. Ayer domingo, antes de ayer sábado y hoy mismo, cuando prácticamente la ciudadanía no solo que está en amarillo, sino que se fue de una a verde, como dicen coloquialmente los ciudadanos quiteños, de una a verde. Ante esas circunstancias, Esteban, ¿cómo enfrentamos entonces el escenario que se nos viene tras el confinamiento? Buenos días. Bueno, buenos días con todos, un abrazo fuerte a los amigos de la Radio Pichincha. Y pues bueno, a ver, a todos, yo creo que nos ha costado permanecer en casa durante más de 70 días. Hemos estado todos en la ciudad de Quito. Yo creería que tuvimos unas fases de ordenamiento muy educados el primer mes. Seguramente el segundo mes hubo demasiados salvoconductos, mucha gente salió a las calles, pero definitivamente llegamos a la etapa en la cual el municipio de Quito, el COE provincial y el COE nacional han decidido que tenemos que pasar de semáforo rojo al semáforo amarillo. ¿Cómo lo veo yo desde el punto de vista epidemiológico? Pues hay dos escenarios que hay que entender, y en esto es algo que yo muchas veces discrepo con unos colegas y estoy del mismo lado de otros, pero a la final lo que hace la academia es proponer y tratar de basarse en datos. A ver, desde el punto de vista epidemiológico netamente, desde el punto de vista numérico, casos nuevos, casos cumulativos y demás indicadores globales a nivel nacional, pues la pandemia ha dado señales de que lo peor ha pasado. Hemos visto nosotros que hemos tenido picos disfásicos, tanto en Guayas al comienzo del brote, después un poco más tardío en Pichincha. Parecería ser que tuvimos una especie de distribución bimodal en Pichincha, donde hubo un pico inicial muy fuerte a finales de abril, hubo un segundo pico menos fuerte a mediados de mayo, pero definitivamente los números globales nos dicen que los casos nuevos de COVID-19 han ido bajando y que parecería que nosotros entramos en una fase que Pueyol, un matemático muy conocido a nivel mundial, determinó como la fase de la danza. Los casos seguirán, tendremos casos de coronavirus de largo, pero estos números no llegarán a tener picos como los hemos tenido. Ese es el primer escenario desde mi punto de vista. ¿Cuál es el segundo escenario? La realidad hospitalaria. Nosotros nos confinamos, nos guardamos para ganar tiempo, para que el sistema hospitalario compre equipo de protección para los médicos, duplique, triplique o cuatriplique el número de camas en terapias intensivas, algo que no tuvimos en Guayaquil o en Guayas. Ellos no tuvieron tiempo.
En Pichincha nosotros sí tuvimos tiempo. Entonces, la realidad hospitalaria de la provincia de Pichincha, obviamente principalmente comandada por Quito, es que el sistema está saturado. Tenemos un hospital de terapia intensiva que se saturó, después abrimos otro, y actualmente, y según los datos del mismo Ministerio de Salud, la ocupación de las camas de terapia intensiva supera el 90% en la mayoría de los hospitales y el 95% en otros. Entonces, ¿cuál es el problema de este segundo escenario? Que nosotros, al tener un nuevo caso de coronavirus que requiere hospitalización, ya tenemos un caso excesivo de coronavirus que requiere hospitalización. Entonces, ese caso excesivo que requiere hospitalización ya pone en riesgo la vida de esa persona, porque ya no tiene el mismo acceso a la terapia intensiva que tal vez tuvo su conciudadano hace un mes. Acordémonos que el recambio de las camas de terapia intensiva es sumamente lento, mínimo, pero mínimo en el mejor de los escenarios. Yo estuve en el Eugenio Espejo ayer, en el Hospital del Sur y en el Pablo Arturo Suárez, es de mínimo 7 días. Y usualmente el promedio es al menos 14 a 15 días, al menos. Entonces sabemos nosotros que habrá seguramente un mínimo de 7 días, un máximo de 40, 50 o 60 días de alguno de los pacientes. Entonces, cada nuevo paciente en terapia intensiva es un paciente excesivo. Entonces, por ese lado, la parte hospitalaria es donde tiene definitivamente un reto grandísimo, y aquí es cuando viene el peligro de desconfinarnos de manera desorganizada. A ver, hoy es cuando, yo he visto, y ustedes seguramente habrán visto también, la capital ya no es la misma de hace un mes que de hace 2 meses. La gente sale ya en las calles, si es que ustedes se van a los polos de la ciudad, está llena de gente. Entonces, lo que me preocupa a mí es que la gente salga desordenadamente. Hoy es cuando el ciudadano tiene la responsabilidad de mantener el uso del distanciamiento físico, la mascarilla y las normas de higiene al máximo. No nos podemos dar el lujo de enfermarnos de nada. O sea, un accidente de tránsito, un stroke, un infarto, no puede pasar en Quito al menos, porque no vas a tener atención médica, ¿no? Y eso complica el sistema sanitario definitivamente. Doctor Ortiz, buenos días. Hay algunas medidas que se han tomado, como por ejemplo que las empresas que van a retomar sus actividades productivas en un 50%, que están obligadas a expedir un protocolo de bioseguridad, considerando lineamientos establecidos en una guía y en un plan general para el retorno progresivo a las actividades, pero este no va a ser aprobado por parte del COE nacional, provincial o cantonal, y no sabemos si son directrices que las va a dar el Ministerio de Salud o son directrices que las va a adoptar cada empresa. En ese sentido, ¿qué tan seguros van a ser estos protocolos si no hay una autoridad sanitaria que los regule y que los expida? De acuerdo, creo que es una muy buena pregunta. Me parece que estas guías y estos protocolos deberían ser estandarizados, al menos por grupos laborales, llamemos trabajadores de la construcción, llamemos trabajo de oficina, llamemos trabajo hospitalario. Digamos que podemos dividir en unos 5 grandes grupos. Entendamos que no hay COE nacional o COE provincial que puede elaborar 70 protocolos para las 70 profesiones que hay a nivel del Ecuador, digamos, poniendo un ejemplo. Yo he revisado que el COE nacional aprobó uno precisamente para trabajadores de la construcción, pero acordémonos que la normativa, y yo desconozco los artículos o de dónde salió esto, pero las empresas ya tienen la obligación de generar sus propios protocolos de seguridad en base tanto al protocolo de riesgo biológico, que ya está expedido hace años en el Ecuador, y en base al protocolo de regreso a las actividades laborales. Yo he tenido la suerte, a mí me han invitado a apoyarles en algunas empresas grandes que especialmente son sumamente delicadas en el tema del COVID-19, por ejemplo, llámese trabajadores de aeropuertos y de otras instituciones, y he revisado que cada uno tiene sus diferentes planes, ¿sí? Y claro, a mí me ha tocado dar observaciones, ninguno se parece, todos tienen al menos lo mínimo necesario, que es mascarillas, que es distanciamiento físico, pero hay mucha variabilidad en lo que se refiere, por ejemplo, a diagnóstico. Muchos quieren hacer pruebas rápidas, muchos quieren hacer pruebas rápidas y PCR, entonces hay mucha desinformación en este sentido, y yo creo que sí, es sumamente saludable que el COE nacional emita
un formato único que tenga lo mínimo necesario para todas las poblaciones laborales. Y ese mínimo necesario debería ir amparado en, obviamente, las matrices de riesgo que ya se conocen. La matriz de riesgo de un chofer de bus no es la misma que la matriz de riesgo de un bodeguero. Entonces, tiene que haber una especie de estandarización, y ese sí es un llamado que se les hace a las autoridades del COE provincial o del COE nacional para simplemente unificar criterios, porque no queremos tener una empresa que hace 100 pruebas rápidas cada 15 días, la otra no hace ninguna, y las pruebas rápidas se hacen y la empresa dice, usted vayas a la casa, usted quédese o usted venga. Entonces, eso sí, definitivamente, esas guías tienen que ser estandarizadas, ¿no? Doctor Ortiz, cualquier precaución que el ciudadano tome, pues está bien. Hay que extremar los cuidados para enfrentar esta nueva realidad. Pero también hay casos que merecen una explicación médica y técnica. Por ejemplo, se ha leído muchos artículos que el uso de la mascarilla de manera exagerada puede provocar también un malestar en el usuario, porque está respirando su propio aire y eso es contaminante para su organismo. Mucho más si está encerrado en un vehículo, conduciendo con los cristales también cerrados. Utilizar mascarilla al interior de un vehículo hace que respire su propio, no sé si es el término adecuado, monóxido de carbono, y el monóxido de carbono de su vehículo, y puede ser doblemente contaminante. Eso hace falta también explicar a la ciudadanía. Y lo mismo el uso de guantes. Hay posibilidad de acumulación de virus en los guantes. Sí, hay que cuidarse, pero tampoco hay que exagerar con otros elementos que pueden perjudicarle. De acuerdo. Bueno, yo me he dedicado estos últimos 3 meses a difundir conocimiento científico. Tal vez, bueno, esta semana yo tengo un espacio de televisión, voy a sacar una explicación sobre lo de las mascarillas, pero lo hice en mis redes sociales, y aquí hay que ser muy enfático. El uso de las mascarillas no causa ningún tipo de hipoxia. ¿Por qué? Porque el aire que entra al vehículo y que obviamente entra a la mascarilla, entra a los pulmones y yo respiro. Si es que yo estoy con una mascarilla, poniendo el ejemplo, de plástico impermeable, casi como ponerse una funda encima de la cara, pues en 5 minutos voy a morir porque no me va a entrar el aire. Pero el CO2 tiene 20 veces más capacidad de difundir hacia afuera de la mascarilla que el oxígeno. Entonces el CO2 fuga hacia la atmósfera 20 veces más fácil que cualquier otro gas. Entonces, no se preocupen por el uso de mascarilla. Entiendo que sí puede ser incómodo, entiendo que hay personas que tienen dificultad respiratoria, que tienen, entre comillas, sed de aire, que nosotros llamamos disnea, un paciente bronquítico, un paciente asmático, pero en la población normal, el CO2, téngalo por seguro, de que va a salir de su cuerpo, va a salir de la mascarilla y usted no se va a intoxicar. Esto es algo que yo lo expliqué mucho en mis redes sociales desde el punto de vista fisiológico. Entonces, mi consejo es, no crea información falsa. Sí, es incómodo usar mascarilla muchas veces, pero ojo, la mascarilla, si es que permite la entrada de aire, permite la salida de CO2. Entonces, por ese lado, no seamos muy extremos en pensar que nos vamos a intoxicar. Yo entiendo la parte del CO2 dentro del carro, que la gente podría asustarse, pero el CO2 igualmente va a filtrar por las ventanas. Acuérdense ustedes que los automóviles no es que sean herméticos. Los automóviles permiten la salida del aire, y si es que permite la salida y la entrada del aire, permite la salida del CO2. Lo único que quiero puntualizar es, yo tuve un intercambio de tweets muy amable con el alcalde Yunda, a quien el otro día me llamó un par de veces y le mando un saludo cordial porque definitivamente lo considero una persona muy, muy asequible. Él escuchó algunas propuestas que les hemos dado y a él yo le decía, no es necesario que alguien que esté solo en el carro use mascarilla, porque ahí sí, pues si yo estoy solo, bueno, yo abro siempre las ventanas del auto, ¿no? Porque acuérdense ustedes que el virus no vive en el ambiente. Entonces, abran las ventanas del auto y no debería usar mascarilla. Pero el alcalde, entiendo que por el miedo a los taxis informales, a todas las plataformas de servicio, ha optado para que esto sea obligatorio. Yo discrepo con eso, pero obviamente yo no me puedo poner en contra de la ley, ¿no? Entonces, mi recomendación es,
Si está usted en su auto, baje las ventanas, no tiene problemas de contagiarse, pero use la mascarilla ya que la autoridad así nos lo obliga. Doctor Ortiz, hay cierta ansiedad, cierta preocupación en la gente que va a tener que empezar a salir desde el próximo miércoles. No todos tienen la posibilidad de trasladarse en su vehículo particular. En los próximos días se habilitará el transporte público y pese a que se han tomado algunas medidas para hacer que la gente no lo utilice masivamente, siempre esto genera preocupación en cuanto al manejo del dinero, en cuanto a la distancia que va a tener entre los pasajeros. ¿Cómo enfrentar estas dudas, estos miedos, estos temores que la gente ya los tiene, esta ansiedad que la gente tiene y qué medidas preventivas tomar para acostumbrarnos a esta nueva realidad? Bueno, aquí definitivamente el transporte sí me genera un poco de miedo, porque acordémonos que nosotros vivimos en el Ecuador, un país multicultural, pero también con muchas deficiencias en lo que es el acceso a la educación. Mucha gente podrá esperar el bus haciendo fila, respetando el metro de distancia, pero el momento que se abren las puertas, ese primer aforo del 30% va a ser muy difícil de controlar. ¿Quién tiene que controlar el aforo del 30%? Seguramente el cobrador del bus, seguramente una persona muy joven que no tiene la experiencia de controlar esa aglomeración. Entonces, aquí viene la corresponsabilidad ciudadana, que es vital. Sí, deberíamos tener, aquí es cuando el uso de las Fuerzas Armadas a nivel ciudadano, no como manera de represión a la ciudadanía, sino de educación. A ver, ¿qué me imagino yo que podría funcionar? Tenemos una parada de bus, tenemos un grupo de militares amigos que están educando a la población, que están separando y decir, ya he contado aquí 30 personas, este es el aforo de 30%, espere el siguiente bus. Mientras usted espera, tenga el alcohol gel, deje ver su mascarilla, entre por favor, entre. Se cierra la puerta y se va el bus. Si nosotros hacemos eso con educación y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que acordémonos que uno ha sido crítico y es muy crítico a lo que es el abuso policial, el abuso a los militares, pero también muy crítico a lo que es el abuso hacia la autoridad también, porque ellos también han sido víctimas de muchos abusos por parte de la ciudadanía, especialmente cuando entra o cuando entramos en un frenesí de aglomeraciones. Entonces, en este caso, pues sería ideal que la policía, los militares, den apoyo a los municipales en este sentido de coordinar ordenadamente el aforo de los buses. Si es que no está el servicio dando, los militares tal vez apoyándonos en este sentido, yo le veo muy difícil que se cumplan los aforos. Imagínese usted un bus que sale de Carapungo, donde hay tal vez, yo no sé, 300,000 personas y que quieran llegar a Quito Centro y tienen un bus cada 5 minutos, no va a haber aforo de buses que alcance. Entonces, ahí es cuando nosotros necesitamos el apoyo, la coordinación, pensar en nuevos mecanismos. ¿Por qué no tal vez estos famosos sistemas de carpooling, le dicen en inglés? Tal vez una persona lleva a otro familiar en su carro, personas que comparten el mismo, el uso de las bicicletas. Entendemos que, por ejemplo, en Quito puede ser muy difícil la movilización en bicicleta por la geografía, pero tal vez pensar en un mecanismo donde la gente que esté en bicicleta pueda subir a Quito Norte y desde ahí hay unas paradas diseñadas para gente que usa bicicleta, hay como una especie de buses especiales. Entonces a ese ciclista tú le echas la mano, ya no tiene que subirse desde Carapungo hasta Carcelén pedaleando, sino que pedalea tal vez en línea recta por toda la 10 de agosto y de ahí regresa a su lugar de origen. Estoy pensando en medidas alternativas que hay que tratar de solucionar, pero definitivamente el transporte es complejo y el control deberá ser sumamente estricto, porque ahí sí pueden existir focos y brotes posteriores que podrían degenerar en picos de infección que, acordémonos, nuevamente repito, un caso adicional es un caso excesivo en terapia intensiva. Imaginémonos 20 casos, son 20 muertes casi. Muchas gracias a Esteban Ortiz, experto en salud pública. Con esto terminamos. Gracias, Esteban. Hasta una próxima. Terminamos también nuestro informe del día de hoy, Liceña. Así es, Guaso, les agradecemos como todos los días por la gentileza de su sintonía, que tengan un excelente resto de jornada. Contigo, Guaso, nos escuchamos y nos observamos a las 17 horas, conmigo a las 12 horas. Buenos días.
Punto Noticias, apasionados por las noticias.